ganaste, Carlos, la competición de RoboTrader en 2018. De hecho, pues tienes ahí el récord de rentabilidad anualizada de más del 400%. Yo Todavía de las semanas te diría que todas. Y los días, o sea, tiene muy pocos días perdedores, pero semanas, o sea, a nivel de semanas, es muy, muy difícil que tenga una semana perdedora. Pues bienvenidos. Tenemos hoy el placer de estar con Carlos Barredo Lago. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la oportunidad que me brindas de estar en tu canal de YouTube. Y para mí es un placer estar hoy aquí contigo. Bueno, en Madrid es mediodía. Aquí en Emiratos Árabes Unidos ya estamos atardeciendo. Así que nada, pues es un placer compartir canal con amigos tan ilustres como Sergi Sánchez, como Alberto Muñoz, Xtrader, etcétera. Pues Carlos, bueno, a pesar de estar tan lejos, se te escucha muy bien, que lo sepas, se te escucha y se te ve bien. Para quien no te conozca, Carlos, por si hay alguien que, aún siguiendo la revista, bueno, si sigue la revista te conoce seguro, ¿no? Pero pues, si hay alguien que todavía no ha leído la revista, es Patrino, que también colaboras, te presentamos. Carlos Barredo Lago es trader, investigador y desarrollador cuantitativo e ingeniero industrial. Ha destacado en el ámbito del trading algorítmico, especialmente en las estrategias de baja latencia y microestructura del mercado. Ganaste, Carlos, la competición de RoboTrader en 2018. De hecho, pues tienes ahí el récord de rentabilidad anualizada de más del 400%. Todavía récord ahí imbatido. Y en 2019 fundaste Kimbia, una empresa de prop trading establecida en Dubái, especializada en soluciones de trading algorítmico. Carlos, yo no sé si me he dejado algo. No, no, está todo muy bien descrito. Muchas gracias. Pues Carlos, eres trader algorítmico, a traders cuantitativos, sí hemos entrevistado, sí conocemos un poco más, pero esto de traders que se basan o trading de firmas de trading algorítmico, pues la verdad que no tenemos tanta experiencia. Carlos, en primer lugar, por si alguien no conoce bien, ¿qué es el trading algorítmico? ¿Qué diferencia hay entre simplemente el trading cuantitativo o el trading de sistemas? ¿Qué diferencia hay o qué es esto? Sí, básicamente es lo mismo. También se puede llamar como trading electrónico, lo que sea. Al final es, digamos, es la modalidad de inversión o de operativa del mercado financiero basada en reglas cuantificables y que son objetivas eh, y normalmente pues son en cierto grado automatizadas, ¿vale? En mi caso, pues en grado total porque yo opero o sea, yo estoy, casi prácticamente desde el principio me especialicé en trading de alta cadencia operativa y trading de alta frecuencia, estrategias de este tipo. Más que nada, bueno, porque aunque sean estrategias que, mm, que cuesta más trabajo desarrollarlas, incluso requieren pues desarrollar software a medida para ellas, pues tienes la ventaja de que son capaces de obtener retornos de una forma más constante y sobre todo si parten, o sea, si en el modelado, la investigación, el research que hayas hecho, has cometido algún error, enseguida en tiempo real se le van a ver las costuras, ¿vale? O sea, Ujú. quiero decir que vas a poder contrastarlas en tiempo real en un tiempo muchísimo menor. Eh, es decir, tú, por ejemplo, si haces un sistema en barras diarias, pues, por ejemplo, de roturas de máximos o lo que sea, si esa estrategia deja de funcionar o pierde su ventaja estadística o similar, pues vas a tardar un poquito más de tiempo hasta encontrar el problema. Sin embargo, en este tipo de estrategias, enseguida se le va a ver antes la vas a ser capaz de validar en menor tiempo. Luego, por contra, pues tienen la dificultad que requieren un desarrollo mucho mayor, porque tienes que utilizar datos del libro de órdenes, que no son siempre fáciles de conseguir. Luego es un volumen, al usar datos del libro de órdenes, es un volumen de datos mucho mayor, con lo cual hacer cualquier backtest requiere medios informáticos mucho mayores, vas a tardar más tiempo, etcétera.
Luego, por otra parte, necesitas una infraestructura acorde con las velocidades de donde cada milisegundo cuenta, em, porque compites en ese sector con empresas muy especializadas y con un alto nivel de tecnología. Y luego los desarrollos software, pues normalmente son a medida. Tienes que hacerte un programa a medida. Bueno, pues, depende de eso, ya es un poco a gusto del desarrollador, pero normalmente son lenguajes high performance. Puede ser o bien C++, o bien Rust, que se está poniendo cada vez más de moda, o bien incluso en Java. Podría ser incluso en Python con partes optimizadas, que es un desarrollo que yo suelo hacer bastante. Una parte del código, lo que es la estructura en Python, y luego lo que es funciones internas que sí que requieren más velocidad porque tiene un componente de cálculo matemático mayor, pues desarrollarlas con algún método optimizado, bien sea con Numba o con Python, o incluso bueno, pues, librerías específicas de C++ o similar. Que la barrera de entrada, Carlos, para ese tipo de trading algorítmico tan a corto plazo, aún para entenderlo, ¿qué haces? Es alta, obviamente, ¿no? No cualquier persona puede acceder a poder hacerlo. Me hablabas, obviamente, de conocimientos básicos y luego también el tipo de software que utilizáis, ¿no, Carlos? De primeras, la barrera de entrada es más alta, pero bueno, al final imposible no es pues, como cualquier otro negocio, pues requiere constancia, requiere trabajo. Al final la imagen está que hay gente que de manera deshonesta intentan vender de que los traders o la gente que nos dedicamos al trading vivimos en la playa tomándonos daiquiris tumbados debajo de una hamaca, pues está muy lejos de la realidad. Yo este domingo pues no estaba en la playa, me he tirado todo el día trabajando, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, y, como yo, muchísima gente. Al final, tú piensas que el trading es un negocio en el que existen muy pocas barreras de entrada o prácticamente nulas. Abrirse una cuenta en un exchange o en un broker es muy fácil. Y a partir de ahí, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que pasa es que esa ausencia de barreras de entrada implican que luego dentro de ellos están, pues, hay un entorno muy competitivo y muy darwiniano, donde solo sobreviven, pues, los más fuertes. Yo creo que o sea, en cualquier emprendimiento existe una tasa de abandono del negocio al cabo de cierto tiempo, de unas cifras en torno al 80%. Yo creo que en el trading algorítmico es mucho mayor por esa extrema competitividad que existe debido a que no hay barreras de entrada. Si tú, por ejemplo, mañana tienes el capital necesario para montar, por ejemplo, una acería, pues vas a tener competencia, pero obviamente vas a tener menos competencia que, por ejemplo, en un sector como el trading. Efectivamente. Entonces, Carlos, ¿crees que el gran fracaso del trading discrecional viene por las bajas barreras de entrada frente a las altas barreras de entrada del trading algorítmico? Por eso aquellos que os encargáis o os dedicáis al trading algorítmico, la tasa de éxito es más alta que en el resto de tipologías de acercamiento al mercado. Yo sé que eres Bueno, muy yo crítico creo con el que trading discrecional, así que es tu momento si quieres ahora ahí sí, y bueno, darle. yo ya tenía, alguna vez he hecho, eh, o sea, he hecho saltar chispas con este tema. Yo, bueno, soy bastante Adelante, es, crítico. es el Soy, momento. soy, a ver, en primer lugar, quiero decir que yo no tengo la verdad absoluta sobre todo y simplemente estoy expresando opiniones propias. Yo soy bastante crítico con el trading discrecional porque realmente no le veo ninguna ventaja con respecto al trading cuantitativo, al trading algorítmico, y me parece que es, desde mi punto de vista, es el camino perfecto a la ruina, pues porque para mí es imposible abordar los mercados financieros sin datos y sin utilizar el método científico donde tú estableces una hipótesis y la contrastas, ¿vale? Entonces, y aún así, pues no todo está en el histórico. Muchas veces los mercados a posteriori luego
te sorprenden y normalmente para mal, para peor. Entonces, yo creo que aventurarse en los mercados con un curso donde, donde te enseñan una pseudo-teoría basada en actos de fe, dibujando rayitas o imaginándote cosas, pues yo creo que es muy mala idea. Vamos, de hecho, yo siempre digo que yo estoy dispuesto a salir de mi error, pero no creo que no haya ningún trader discrecional en la lista Forbes. Sin embargo, pues en la lista Forbes sí que están inversores en plan largo placista, que eso sí funciona, en plan value investing, tipo Warren Buffett, etcétera. Y luego también está Gene Simons, que es el padre del trading algorítmico, pero sin embargo, pues con métodos Tenía su libro basados por en... aquí, el último, un libro, una biografía suya. No, no, aquí la tengo ahí detrás, ahí detrás. Sí, sí, exactamente. Entonces, a ver, yo respeto mucho a todo el mundo, pero yo es una modalidad de trading que no aconsejo para nada. Aparte, pasa otra cosa, que yo creo que todo lo que hagamos en nuestras vidas nos tiene que aportar algo de valor añadido aparte del objetivo final, ¿entiendes? Tenemos que disfrutar del proceso y nos tiene que servir como experiencia vital. Por ejemplo, hoy estamos tú y yo disfrutando de esta entrevista, pero aparte de eso, pues nos da una cierta exposición a las redes, nos ayuda a tener pues mayor locuacidad o a expresarnos en público o de cara a una entrevista, etcétera. Nos aporta valor. Pues no sé, yo no le veo ningún sentido estar horas y horas delante de un gráfico imaginando si va a hacer un hombro cabeza a hombro o un doble suelo o cosas de esas por el estilo. Para mí eso es una tortura psicológica. Sin Verdad. embargo, si tú te dedicas al trading algorítmico, pues ya vas a ser una persona que vas a estar introducida en el mundo del análisis de datos, de la ciencia de datos, que puedes evolucionar en ese sentido y si al día de mañana al final pues no quieres continuar con el trading algorítmico por el motivo que sea, pues por lo menos vas a tener una capacidad analítica, vas a saber programar en algún lenguaje, vas a tener una visión diferente y vas a ser una persona más metódica en ese sentido. Es decir, porque, por ejemplo, muchas de las técnicas que se utilizan, o la mayoría que se utilizan en trading algorítmico, son de ciencia de datos. Entonces, al final, eso, pues, el día de mañana tiene transferencia a la hora de tener otras habilidades. Al final, siempre la mejor inversión no solo el meter dinero en una cuenta de trade, sino en tus propias habilidades. Interesante reflexión ahí, Carlos. El enfoque este que tienes ahora siempre lo tuviste y por qué pues te dio por pues, tener este enfoque tan marcado. Sí, mira, te cuento. Mi historia es una historia curiosa porque yo me acuerdo que eso, en el 2011 yo no tenía ni idea de lo que era, vamos, ni un futuro, Ya, ni un CFD, ni nada, ¿sabes? Yo sabía lo que era un fondo de inversión y lo que era una acción y poco más. O sea, mi cultura financiera era nula o prácticamente nula. Y por aquel entonces yo tenía eso, un depósito y tenía también preferentes de un banco español. Entonces yo fui uno de los afectados por la problemática hasta que hubo, bueno, la estafa de la deuda preferente y subordinada de muchas cajas españolas. Entonces, bueno, aparte de iniciar un proceso legal, un litigio y demás, pues dije, pues a lo mejor no debo de fiarme tanto de los bancos, etcétera, y debería yo adquirir un poco de cultura financiera. Y al principio, pues bueno, me fijé en el modelo Warren Buffett y me abrí una cuenta en Interactive Brokers y tuve la suerte de que empezó un ciclo alcista, eso, en 2011, 2012, bastante, bastante fuerte. E invertí en muchas empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Y bueno, pues ahí me enganché un bull run y la verdad que me fue bien. Fue suerte, porque bueno, podía haber ocurrido una recesión o similar. Y luego sí que en octubre del 2014, hubo un mini crash cuando pasó lo del ébola. Entonces yo ahí dije, bueno, esto
no siempre ganas, ¿sabes? Puedes sufrir aunque bueno, yo tampoco lo estaba mirando todos los días, ni mucho menos, pero pensé, bueno, o sea, miras a los gráficos atrás y dices tú, ¿qué tal me sentiría cómodo perdiendo un 50% o no? Entonces, claro, ahí empecé a pensar, dije yo, pues no me sentiría tan cómodo. ¿Y habría alguna manera de mitigar esto? Y entonces ahí empecé a investigar un poco más, a curiosear, y entonces ahí fue cuando di con el modelo de Gene Simons, ¿vale? Que encajaba muy bien, o sea, con lo que yo pensaba. Yo soy ingeniero industrial, pero especializado en temas de automatización de procesos industriales, etcétera. Trabajé varios años en tema en esas cuestiones, en esos mundos. Y dije, ostras, pues en vez de automatizar procesos industriales, automatizar las decisiones de inversión me parece brillantísimo, sin tener que estar pensando ni escuchando a gurús, ni nada de esto, ni qué acción va a subir, ni qué opinas de no sé qué. Me pareció muy interesante. Entonces empecé a optar por esa vía, a informarme más, a leer más, y coincidió justo que en 2015 la Universidad Politécnica de Madrid publicó un nuevo programa de posgrado, que es el de sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico. Y dije yo, esto es un mensaje subliminal. Esto quiere Ajá. decir algo. Los astros se han alineado y yo tengo que hacer esto. Y nada, me inscribí sin pensarlo. Y entonces ya, mientras estaba haciendo el curso, yo ya vendí todas las acciones y las sustituí o sea, la cartera de acciones la sustituí por una cartera de sistemas que fui desarrollando. Y bueno, pues es una historia de aprendizaje y de evolución continua, pues que empezó aquella y que continúa a día de hoy. Hoy a día de hoy, pues sigo con la misma mentalidad y la misma actitud de aprendiz. Interesante, Carlos. Claro, hablamos de alguien que comienza a hacer trading hasta alguien que domina el mercado como lo dominas tú. De hecho, hemos mostrado antes algún sistema súper interesante. Si quieres ahora, seguramente lo puedas Sí. compartir. Claro, tú de primera mano, Carlos, seguramente que has visto incluso el impacto que puede tener un determinado algoritmo, sistema, en una determinada acción o en el mercado. ¿Hasta qué punto comprendes la crítica que se hace al trading algorítmico de baja latencia en la modificación de las fluctuaciones del mercado y cada vez más y su impacto en el mercado? Bueno, hay mucha polémica al respecto. Yo, en ese sentido, eh, sí que a lo mejor en mercados que no están regulados, sí que hay prácticas más, se puede decir, más deshonestas, tipo prácticas de manipulación de mercado. Sobre todo en criptos, algo que sucede, por Ujú. desgracia, pero bueno, es así. Al final hay hay muchos fenómenos pump and dump, ¿sabes? Pues en base a... Pero sobre todo eso se hace más incluso con estrategias de marketing en redes sociales, ¿sabes? Más que incluso con algoritmos que también, ¿sabes? O que Si de quieres alguna manera explicar, si quieres explicar, intenta Carlos, si quieres explicar, Carlos, a sí, lo que te referías con la técnica esta de el inflado para quien nos escuche, digo, por si no entiende sí, sí, bien. sí. Ujú. Sí, básicamente se trata de inflar la cotización de un activo, ¿vale? O sea, hay gente pues que es una práctica que ha sido bastante típica en cripto en los años anteriores, ahora no tanto porque ya pues todos venimos ya bastante escaldados del tema. Al final mucha gente pues te construyen un proyecto y lo que hacen es un proyecto de cripto y lo que hacen es marketearlo en plan bestia, ¿sabes? En redes sociales, etcétera, a decir como que va a ser el nuevo Bitcoin, todo en este plan. Intenta marketearlo mucho al principio de manera muy fuerte, combinándolo incluso con algún tipo de compra puntual masiva para que intente explotar el precio hacia arriba y luego, pues bueno, que la gente siga comprando hasta que suba el precio hasta determinado nivel y en ese momento lo que hacen es los creadores de ese token o de esa criptomoneda, pues hacen una venta o empiezan a vender y entonces la cotización se hunde. Entonces es una práctica que sí que existe
sí que ha asistido bastante en cripto. O sea, eso al final es una manipulación de mercado. Pero ya te digo, no mediante trading algorítmico, o sea, se hace más bien con estrategias, de marketing. Luego, a ver, el tema del trading de alta frecuencia, como, o sea, está visto, o sea, eh, tiene cierta mala prensa, pero yo creo que es un poco, a mi modo de ver, es un poco teoría de la conspiración, en el Ujú, sentido, que cuando tú no conoces, no, hay algo que desconoces, o sea, ya que el trading de alta frecuencia no es tan accesible para todo el mundo, aunque ahora cada vez lo empieza a ser más, y ahora te cuento por qué. Como es bastante inaccesible, etcétera, está más pensado para institucionales o quiero decir, los medios que requiere pues es más bien para grandes instituciones o empresas ya más dedicadas a ello. Pues al final como se desconoce, pues se piensa que es algo negativo, y los malvados mercados, etcétera. Yo creo que eso es una visión un poco más bien, ya te digo, conspiranoica. Al final, yo creo que para que un mercado exista, pues tiene que haber todo tipo de compradores y vendedores, y o sea, distintos marcos temporales. Pues hay inversores más a corto plazo, y luego pues hay otro tipo de traders que lo que hacemos es eh, mm, aportar liquidez, bien sea mediante estrategias de market making, ese tipo de estrategia de alta frecuencia, u otro tipo de estrategias. Pero al final, quiero decir, obviamente tienen un beneficio, pero bueno, que no, tampoco es fácil conseguir que sean rentables. Pero ya te digo que yo creo que viene un poco más teoría de la conspiración, por el tema ese, cuando desconoces algo, piensas que, ¿sabes? Hay algo sórdido detrás, o algo muy oscuro, no sé, la familia Rocha, yo qué sé, ¿sabes? Es lo típico. ujú. Hablando un poco más de sistemas, si quieres, Carlos, yo no sé si podrías describir un poco el proceso de desarrollo y evaluación de un sistema de trading de alta frecuencia. No sé cuál, si podrías compartir Sí, algo, Carlos. sí, básicamente eh, los sistemas de alta frecuencia, bueno, la idea, a ver, normalmente son ideas, yo las ideas que encuentro son casi todas o bien de bibliografía o de papers que Ajá. leo o demás. Pero bueno, normalmente las ideas dentro de alta frecuencia son bastante estándares. O sea, no hay, em, no hay ninguna idea loca, aunque dentro de ellas, claro, el desarrollarla y perfeccionarla y aportar algo diferente, ahí es donde está la amiga. Básicamente, yo englobaría bueno, seguramente hay más, o sea, bueno, seguramente no, hay más tipos de estrategia de, de alta frecuencia, pero yo las dividiría en dos grandes grupos, unas que serían de arbitraje, ¿vale? Y otros que serían de creación de mercado, de market making. Las de arbitraje al final buscan explotar pequeñas diferencias de precios entre activos cuya subyacente es el mismo, o que está muy cointegrado, o sea, tiene una relación muy, muy alta, ¿vale? Y entonces, pues intentan aprovecharse de esas pequeñas diferencias de precio, arbitrando entre ellas, ¿vale? Dentro de ahí, pues tendríamos muchos tipos de arbitraje, desde arbitraje estadístico, o que serían estrategias tipo spread, donde, pues yo qué sé, pues por ponerte un ejemplo, la acción de una empresa minera de oro va a estar muy cointegrada con la cotización del futuro del oro. Entonces, las diferencias de cotización que pueden existir entre ellas es muy aprovechable. Luego, pues,
tienes otros tipos de arbitraje, arbitraje entre exchanges. Eso es muy típico, por ejemplo, en cripto. Pues, yo qué sé, una cripto, o sea, diferencias de precio en cualquier criptomoneda entre dos exchanges. Luego diferencia entre el tipo de activo. Ya, por ejemplo, pues hay activos que cotizan en el mercado spot y otros cotizan en el de futuros, pues arbitrar entre ellos. Ese tipo de cosas. Arbitraje triangular también, tres activos que son que cambiando el uno al otro, es capaz de conseguir una triangulación. Pues, por ejemplo, yo que sé, en Forex o en cripto es muy típico, pues entre, yo que sé, el euro dólar, la libra euro y la libra dólar. Es un arbitraje que también existe. Entonces, bueno, pues se puede hacer, lo que pasa es que, bueno, tiene una componente tecnológica mayor, donde necesitas mayor velocidad porque estás compitiendo con otros traders que tienen acceso a medios tecnológicos importantes y luego, pues bueno, tienes que utilizar el libro de órdenes de forma masiva, etcétera. Y luego hay otro tipo que serían las estrategias de market making, que lo que haces es poner órdenes limitadas en ambos lados del libro de órdenes, intentando pues aprovecharte de los movimientos del mercado, etcétera. Y luego pues muchas de ellas, sobre todo cuando manejas un volumen alto, son estrategias en sí perdedoras, pero los exchanges te pagan rebates por aportar liquidez al mercado. Al final, un exchange le interesa que, que su, sus activos, su mercado sea lo más líquido posible, porque va a atraer a otros traders a hacer su operativo. Entonces, bueno, pues ese es un poco las estrategias de market making. Sí que pueden llegar por sí solas a ganar dinero, pero muchas de ellas, sobre todo cuando manejan altos volúmenes, se benefician sobre todo del cobro de rebates por aportar liquidez al mercado. Con lo cual, como puedes ver, los algoritmos en general de alta frecuencia no son tan malos porque al final lo que hacen es aportar eficiencia al mercado y aportar liquidez. Entonces, de alguna manera, pues sí, sí que se vuelven más óptimos, pero bueno, que tampoco son o sea, al final todo el mundo está en el mercado por intentar obtener un beneficio, obviamente. Y bueno, el proceso de desarrollo, pues básicamente sería estudiar alguna de estas ideas, analizarla y luego pues empezar haciendo algún tipo de análisis análisis superficial con a lo mejor menos datos o datos simplificados, a lo mejor en barras de minutos o en barras de ticks. Normalmente yo para la fase de investigación utilizo Python, no utilizo. Al principio, cuando empecé como trader algorítmico, utilizaba plataformas comerciales, porque para el tipo de desarrollos que hacía era más que suficiente. Pero bueno, al ir complicando un poco mi nivel operativo, pues me he ido ya más a otro tipo de soluciones más a medida. Entonces, bueno, pues ya te digo, hago algún análisis de superficie sin utilizar todavía datos del libro de órdenes o a lo mejor utilizando datos del libro de órdenes de nivel 1, el BDLASP únicamente o cosas así por el estilo. Entonces ahí ya voy viendo si la idea es viable o que se puede ir mejorando. A partir de ahí, pues, como yo siempre digo, pues voy haciendo un diseño por capas. Normalmente pues utilizo pocas reglas y las voy añadiendo de forma sucesiva. Poco a poco, pues cada vez voy incorporando más la parte de Machine Learning y Deep Learning a algunos de mis sistemas, que básicamente pues, hacen lo mismo, intentan utilizar la información, pero bueno, lo hacen de una forma un poco más, como digo yo, un poco más flexible. Al final aportas las reglas y vas analizando qué información de la que tú aportas al sistema da mayor poder predictivo. Los mercados son cada vez, yo me doy cuenta que cada vez son más complicados en el sentido que ya pepitas de oro no encuentras. Entonces, para encontrar un gramo de oro, tienes que mover mucha tierra, ¿entiendes? ¿Eso qué significa? Que al final
toda aquella fuente de alfa o toda aquella fuente de poder predictivo, tienes que tratar de unirla y de intentar combinarla. Sobre ese tema de una ponencia en RoboTrader, si no recuerdo mal, fue en 2021, sobre combinación de sistemas, en el sentido que digamos, le di un pequeño barniz a la materia, es un tema muchísimo más amplio. Al final es importante que de alguna manera todo lo que nos pueda dar poder predictivo a nuestras estrategias, tenemos que intentar utilizarlo. Y utilizar técnicas de machine learning o deep learning, pues es una forma muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, al margen de eso, bueno, una vez que ya tengo mi modelo validado, pues paso en real con poco capital. El paso a real, pues es un trabajo también, porque normalmente eh, o sea, eso implica hacer un software a medida. A ver, no, yo no, como ya te comenté, no utilizo plataformas comerciales, con lo cual, bueno, es un desarrollo de tiempo, etcétera. Normalmente la primera versión la suelo hacer puramente en Python y luego pues la voy evolucionando. Las partes, sobre todo, desde que yo recibo datos del exchange hasta que yo mando las órdenes, esa parte normalmente suele ser en C++ o algún tipo de optimización en Python mediante Numba o similar, ¿vale? Porque esa es la parte que requiere velocidad. Para mí es muy importante que la toma de decisiones, desde que recibes información en el data feed hasta que tú ejecutas, tiene que ser lo más rápido posible. Y luego, pues ya te digo, normalmente empiezo con poco capital y una vez que ya analizo porque el problema que tienen las estrategias de alta frecuencia es que replicar exactamente el comportamiento del modelo de la operativa real, eso no va a suceder. No va a suceder porque al final, yo por ejemplo, para eso necesitarías eh, datos del libro de órdenes de nivel 3, que eso, o sea, al final es tener una foto del libro de órdenes cada vez que se produzca un cambio. O sea, cada vez que alguien añade un contrato allí o lo que sea, entonces sería una locura y yo no tengo medios. Yo utilizo hasta en datos del libro de órdenes de nivel 2. Entonces, pues siempre vas a tener una discrepancia. Luego también hay que pensar, cuando es con poco capital, no, pero cuando empiezas a subir de capital y ya a lo mejor eres una parte importante o una parte significativa del volumen de operativa de un activo, vas a impactar en ese mercado, con lo cual tus estrategias van a perder eficiencia y demás. Con lo cual, el seguimiento en tiempo real, el seguimiento de los resultados es importante. Interesante. Hemos hablado del proceso de creación, ¿no? Los dos tipos de trading, ¿no? Que nos has contado, ¿no? O bien de creación de mercado o bien arbitraje. ¿Cómo desarrollas esto? Pero, ¿y el proceso de validación? ¿Qué métricas utilizas para poder validar un modelo? Porque hemos hablado de creación y desarrollo. Ujú. Validación, ¿cuál? No sé qué utilizas. Validación, ¿te refieres a qué, Dar por bueno un modelo, es decir, una es el proceso de investigación, a partir de cuándo dices, mira, este modelo es interesante, únicamente, no sé, te hablo de términos, ¿no? Lo que gana ese sistema en sí, ratios de riesgo adecuados a qué métricas vale, sí. utilizas, no sé. Ujú. A ver, em, normalmente te cuento ahora. Normalmente, a ver, para un sistema de alta frecuencia, yo por lo menos le pido, le pido pues ratios de Sharp por lo menos de 6, por lo menos en el modelo. O por encima de 6. Al final hay que ser exigente porque luego ya el mercado en tiempo real ya no te ponen Ujú. en tu sitio. Pero bueno, al hacer una operativa con tanta cadencia, pues es necesario
que, o sea, que ser exigente en la cara, o sea, en la fase de modelado. Y sobre todo es muy importante, yo siempre, o sea, en el trading, yo siempre digo que, bueno, hay una expresión, viene de una expresión inglesa, ¿no? Que el demonio está en los pequeños detalles. Es decir, por ejemplo, el, el- el ir a mercado y suponer que no vas a deslizar, eh, obviar, o sea, presuponer cosas es el camino a autoengañarte. Es muy importante no autoengañarse y ser muy crítico con cualquier desarrollo y diseño que hagas. Yo, por ejemplo, veo muchos errores incluso en papers o en modelos en GitHub. Por ejemplo, en las estrategias tipo spread, estrategias tipo de pares, Mm. por ejemplo, en tu modelo tú tienes que restar eh, en el beneficio final o sea, al final del trade, tienes que restar un tick de ambos lados del spread. Entonces, eso, por ejemplo, casi nadie lo añade en la documentación que ves y eso, por ejemplo, es clave. Si tú haces eso, vamos, puedes tener un sistema con una rentabilidad infinita. Entonces, ese tipo de detalles es donde está la gracia. Es muy fácil, por ejemplo, en cualquier modelo tener incluso meterte una filtración de futuro, o sea, utilizar datos de futuro, sobre todo cuando utilizas cuando utilizas una plataforma abierta o un lenguaje de programación, hacerte trampas. Entonces hay que ser muy crítico siempre con los resultados que obtienes y darle muchas vueltas. Pero para mí la validación clave es el mercado. Una vez que pones algo en el mercado y que los resultados estén en línea con lo que has modelado, eso es la prueba del algodón. Entonces, porque ya te digo que este tipo de estrategias es complicado realmente en un backtest replicar, o sea, mm, que el resultado sea clavado. Interesante. Claro, ya estamos en el mercado real. ¿Cómo abordas, Carlos, la gestión del riesgo en uno de estos modelos ante, pues no sé, un aumento de volatilidad repentino, un movimiento de estos bruscos que tienes? ¿Tienes alguna forma de, dices, pues desconecto o algún modelo, no sé, de gestión del riesgo ya Sí, integrado? bueno, hay un sistema a ver, para cada estrategia, o sea, dentro de una cartera, pues existe en primer lugar, o sea, a cada estrategia se le asigna un capital y luego pues cada estrategia pues esa pregunta es muy buena, sí, te comento ahora por qué. Tiene su propio stop, vamos a decirlo. O sea, hay un Ujú. momento pues, que si llega a un nivel o sea, si en un trade se pierde tanto capital, pues se para. Y hay algunas estrategias, sobre todo en alta frecuencia, que si llega ese momento, hasta que no se analice qué ha sucedido y demás, no se vuelve a arrancar. Sobre todo cuando son estrategias de reversión a la media, que normalmente suele ser una cola larga debido a una noticia importante o similar. Entonces, bueno, ante un evento así hay que tomar la decisión a lo mejor de tener la operativa en ese activo en concreto o similar, ¿vale? Y luego, pues, toda la cartera también tiene una gestión del riesgo combinada, entonces, en caso que se llegue a un nivel de pérdidas por encima de lo esperado, de acuerdo en la fase de modelaje, pues también se detiene la operativa y se analiza qué está pasando. Esta pregunta es muy buena porque la gestión del riesgo digamos, eh, a un nivel, digamos, incluso separarla de la parte de trading, es algo muy típico en institucionales. De hecho, en sistemas de trading a nivel profesional. De hecho, en hedge funds y empresas de prop trading, eh, muchas de ellas tienen departamentos, o sea, tienen quants para desarrollar sistemas y luego a lo mejor tienen un equipo de quants solo para la parte de riesgo e incluso entre ellos ni se habla, o sea, no tienen contacto porque al final
tienen, por decirlo de alguna manera, objetivos distintos. Unos tienen el objetivo de minimizar el riesgo y los otros tienen el Mm, objetivo de maximizar o sea, de tener los mayores retornos posibles. Entonces, bueno, pues en algún momento ambos objetivos pueden ser un poco opuestos. Entonces, eh, siempre la gestión del riesgo tiene que primar. Para mí, para todo el que nos esté escuchando y sobre todo la gente que quiera, bueno, la gente que es más avezada, pues no necesitará este consejo, pero bueno, la gente que tenga un poquito menos de dominio en la materia, para mí hay tres, dentro del trading, el trading algorítmico, hay tres conceptos que son clave. Por un lado es la gestión del riesgo, o sea, seguir con vida es crucial en este negocio. Otra parte es la parte de overfit, la parte sobre optimización. Básicamente es hacernos trampas y empezar a meterle reglas, un montón de reglas a nuestro sistema, etcétera, o incluso, bueno, con una sola regla ya se puede llegar a sobreoptimizar, pero bueno, es decir, no hacer las pruebas suficientes de validación ni ni de fuera de muestra o mediante series sintéticas o mediante algún método, o sea, hacer pruebas de estrés para realmente validar si nuestra estrategia está bien diseñada y es suficientemente robusta. Y el tercero sería el saber parar un sistema a tiempo. Es decir, cuando a ver, los mercados son una realidad cambiante y saber adaptarse a ellos es crucial. Si tu sistema deja de ganar o incluso empieza a perder por encima de lo esperado matemáticamente, hay que analizarlo y probablemente tomar la decisión de, de detenerlo, ¿sabes? De no continuar. Pues esto es lo mismo que si yo qué sé, si en el 1995 compraste acciones de Telefónica y te fueron muy bien, pero ya no te van tan bien y tal, no vas a seguir atado a ellas de por vida. Hay que llegar un momento pues, en que pues, tendrás que vender y, y decidir invertir otra cosa que sea más rentable. Pues esto es lo mismo, en los sistemas de trading pasa lo mismo. Hay ideas que yo, por ejemplo, tenía sistemas tendenciales en 2017 pues tuve que hace ya tiempo ya los dejé de operar, etcétera, o muchos otros sistemas pues que se me han ido rompiendo por el camino, pues porque el mercado cambia o lo que sea, o me interesa más irme a otro tipo de operativa o otro tipo de activos más rentable o simplemente es una cuestión de evolución. Entonces, esos tres conceptos son muy importantes. qué buenos. Yo no sé, Carlos, si nos podrías mostrar, compartir pantalla algún sistema de los que estés gestionando ahora y contarnos algo Sí, sobre él, si sí, quieres con mucho gusto. compartir. Mira, he empezado hace menos de 15 días una gestión, una cuenta gestionada para un cliente de Estados Unidos. De momento, pues estamos en periodo de prueba con $100.000, o el Ujú. equivalente de $100.000 en una cuenta en un exchange cripto. Entonces, te la comparto ahora. Si nos quieres ir contando un poco, no sé, Sí, básicamente es algún una elemento. estrategia de pares, ¿vale? La pantalla completa. Bueno, no sé si se ve. Sí, se ve. Sí, vale. Pues es una estrategia de pares. Al final, en cripto y bueno, también en el mundo de las acciones, hay muchos activos que están cointegrados. ¿Qué quiere decir cointegrados? Bueno, que se suele confundir con correlacionados. Pues para decirlo de una manera un poco accesible para todo el mundo, pues que se mueven de manera similar, pero no a la vez. Es decir, hay muchas cripto pues, que están en el mismo sector o que el tokenomics es del mismo perfil, etcétera. Entonces, sus movimientos, en general, salvo alguna excepción, que hay alguna noticia puntual o lo que sea, suelen ser muy parejos, son muy paralelos.
Entonces, aprovechándonos de esa característica y utilizando pues, algún método que estime la relación entre ambos, que bueno, hay distintos, que puede ser desde una simple regresión lineal hasta métodos ya más complejos basados en redes neuronales que incluso te pueden dar, te pueden aportar información de la relación lineal y no lineal entre los dos activos. Pues bueno, yo en los últimos tiempos he venido trabajando en este tema y bueno, pues tengo este sistema de, de arbitraje entre pares, bueno, es arbitraje estadístico o de pares y bueno, pues básicamente lo que hace es explotar estas diferencias de cotización que se producen en activos que estén muy cointegrados. Entonces, bueno, pues aquí está desarrollado en Python y las partes que requieren velocidad pues están hechas en C++. Y luego, nada, esto está, bueno, un servidor, está ejecutándose en un servidor en Tokio y bueno, pues aquí vemos la curva de rentabilidad que llevábamos en 2 semanas, en menos de 2 semanas, junto, bueno, con el drawdown y luego yo aquí llevo un seguimiento del deslizamiento, porque se ejecuta con órdenes a mercado, entonces es muy importante ver qué desviación tenemos con respecto nosotros, con el modelo que hemos hecho, que utilizamos el libro de órdenes, estimamos que vamos a tener deslizamiento cero. Pero bueno, en la realidad luego no es así y en este caso pues no estamos, es un deslizamiento bajo porque bueno, no deslizamos ni un 0,1% de la rentabilidad obtenida, pero bueno, hay que considerarlo y ver qué soluciones adoptar. Y bueno, pues de momento estamos yendo bastante bien, tenemos un ratio Sharpe de casi 17, así que bueno, pues De días esperemos que de... siga la racha. No es, ya os anticipo que no es sostenible en el tiempo. Ah, Normalmente este tipo de sistemas, al ser un sistema de reversión a la media, de vez en cuando, aquí mira, hemos tenido en esta zona, hemos tenido una cola larga y bueno, pues al final pues tienes una pérdida. Normalmente los drawdowns mayores que tienes son por colas largas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hemos tenido una cola larga y nos ha producido un drawdown. Normalmente hay veces que encadenas más de una, porque tienes varios pares activos. Entonces, bueno, pues tienes un drawdown mayor y normalmente el ratio Sharpe. A ver, en la realidad, yo por lo menos más de 7 8 es complicado. Es realmente, o sea, no es un ratio Sharpe, por lo menos para mí, de 17 no es sostenible en el tiempo. Esto es un poco suerte o hemos empezado con buen pie. Bienvenido sea, pero bueno, que no es algo habitual. En 15 días me quieres decir que has hecho 4.241 operaciones. Sí, 4.241 operaciones. De porcentaje de días de operativa con ese sistema, ¿qué días esperas estar en positivo, Carlos? De momento ¿Puedes estoy, mira, por ejemplo, tengo el sortino a cero porque es que no he tenido ningún día negativo. Ujú. Todos hemos escuchado de firmas de trading de alta frecuencia, de rachas de días y meses sin un solo día en pérdidas. ¿Esto es una realidad, Carlos, o es un mito? Sí, sí, ahí yo conozco empresas del sector, porque nosotros, o bueno, Kimbia, que es mi empresa, pues mm, se dedica fundamentalmente a aportar servicios a este tipo de empresas. Bien empresas del sector que nos pongan, o sea, a las cuales gestionemos alguna cuenta o aportarle servicio de software, etcétera. Entonces, sí, muchas de ellas, o bueno, muchas no, hay empresas de este sector que prácticamente ganan todos los días y bueno, de las semanas te diría que todas. Y los días, o sea, tiene muy pocos días perdedores, pero semanas, o sea, a nivel de semanas, es muy difícil que tenga una semana perdedora. Ujú. Ya A te digo, al ti, final, como se busca maximizar la granularidad de la operativa para de esta manera pues tener unos retornos muy estables. mm, Eso, a claro, tiene ti, unas implicaciones, como te comentaba, tiene unas implicaciones tecnológicas o unos requerimientos tecnológicos, pero al final
es viable. Lo que pasa es que, claro, requiere una inversión importante. Em, Nos está mostrando simplemente lo que es el resultado del sistema, no sabemos sobre qué activos estás operando, pero si tuvieras que explicarlo por encima, sin dar demasiados detalles y contar exactamente esa estrategia que entendemos que es el nicho que estás sacando, si tuvieras que explicar un poco arbitraje estadístico, pero una regla, dos, que Ah, intentes sí. buscar para explicarlo de una forma Sí, sí, sencilla. sí. A ver, básicamente, a ver, lo voy a decir de forma sencilla. Básicamente, te voy a poner un ejemplo. Tienes, por ejemplo, un par de criptomonedas que tú, por el motivo que sea, consideres que están bastante cointegradas. Entonces, hay distintos métodos estadísticos. Eh, Uno de ellos es el test ADF, el test de espera, que no me sé. Bueno, yo le llamo el test ADF, ahora Ujú. mismo la palabra en inglés no la sé exactamente. Entonces, mediante ese test tú eres capaz de validar la hipótesis de que el activo esté, o los dos activos estén cointegrados o no. En caso que sea afirmativo, pues lo que tienes que hacer es ponerlos eh, a funcionar. Entonces, la operativa sería así. Se trata primero de obtener la relación que existe entre ambos, ¿vale? Eso normalmente se lo suele llamar el hedge ratio, el hedge ratio, o la beta existente. Entonces, al final, en base a esa beta, tú obtienes el spread, que es el resultado de restar la cotización del activo 2 menos la beta multiplicada por el precio del activo 1. ¿Vale? Con ese spread, al final hay distintas, o sea, spread constituye un activo sintético, ¿vale? Ujú. Es compuesto por un portfolio donde tú te vas a poner largo en un activo y corto en el otro en una determinada proporción, ¿vale? Para que se entienda mejor. Entonces, tú en ese spread puedes operar de distintas maneras. Por ejemplo, pues el spread supera un umbral hacia un lado, pues te pones corto en el spread, que al final es ponerte largo en un activo y corto en el otro. Y al revés, si baja de un nivel, lo mismo. Yo particularmente utilizo, bueno, es otra forma, el Z-score, que básicamente es restar o sea, el spread, restarle la media y dividir esa resta por la desviación típica. Y pues cuando el Z-score pase de un umbral, pues entrar largo en ese, o sea, bueno, cuando el spread baje de un cierto umbral, entrar. Y luego, cuando supere otro límite, un nivel de salida, cerrarlo. Y a la inversa para el lado corto, ¿vale? Sería eso. La operativa es en contratos perpetuos, ¿vale? Es en cripto. Ujú. Pero esta idea es aplicable para acciones, o sea, se podría aplicar en acciones y en otro tipo de activos, ¿vale? In- Interesante. Claro, hablamos de ese sistema en concreto que lo estás aplicando. Ese sistema esperarías a que se rompiera, como decíamos antes, ¿no? Esperarías a que ya dejara de funcionar, o lo irías ajustando y optimizando según las condiciones cambiantes del mercado, ¿no? Y si es así, ¿qué criterios utilizarías? Se me ocurre. A ver, ya me ha pasado que se me ha algún la, la lógica del sistema y la parte tecnológica pues tiene mucha importancia y es un desarrollo que lleva tiempo, pero la parte más importante de este sistema es encontrar realmente activos que estén bien cointegrados y que tengan detrás una cointegración sólida, ¿sabes? Que tiene Ujú. que ser tanto en volatilidad como en caso como es cripto, pues que haya, pues que estén en el mismo sector, que el tokenomics sea similar, etcétera. Entonces, eso es realmente la parte más importante. Sí que, por ejemplo, me ha pasado que algún par sí se me ha roto, ¿sabes? En el sentido, pues, que ha ejecutado dos colas largas en poco tiempo porque ha habido a lo mejor una explosión de volatilidad debido a una noticia y en ese momento hay que actuar y hay que sacar el par de la cartera y luego analizar si vuelve a entrar o no. En este caso, pues los que han salido de... Esto es como el partido de fútbol. El que sale ya no vuelve a entrar. No, bueno, podría ser que volvieran a entrar, pero normalmente
ya los he descartado y no han vuelto. Entonces ya te digo que es muy importante, ¿sabes? Hacer un análisis muy sólido, ya no solo a nivel estadístico o nivel matemático, sino a nivel fundamental de que hay una razón detrás. A ver, te pongo un ejemplo. En acciones, yo qué sé, pues es razonable que Pepsi y Coca-Cola tengan una cointegración buena y que este tipo de operativa pues se pudiera llevar a cabo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, o sea, es una hipótesis que habría que validar, tanto, digamos, a nivel conceptual es bastante obvio, pero luego a nivel real, pues habría que ver si realmente pues, ese, esa hipótesis es cierta y da resultado. Interesante. Estamos viendo cómo están desarrollándose nuevas tecnologías, vemos el tema de la inteligencia artificial. Carlos, ¿cómo crees que esto va a impactar o está impactando ya en tu negocio, en el sector en el que estás, en trading de alta frecuencia? Hombre, es indudable que, que, que ya no solo la inteligencia artificial, sino que yo ya, con el tiempo, ya vengo notando que, que los mercados son cada vez más eficientes, es más difícil obtener rentabilidad de ellos, pero al final es un trabajo constante. Hay que tener siempre, hay que ser humildes, ¿sabes? Ser humildes en el sentido que yo tengo, por ejemplo, esto ahora, pero mañana puede dejar de funcionar o lo que sea. Entonces, el que ser humilde, saber parar a tiempo, el, el- el tener apoyo, o sea, una cosa que recomiendo también a todo aquel que esté iniciándose, siempre pues em, no hacer este trabajo de forma absolutamente solitaria, porque al final es un desafío personal y a veces psicológicamente también es duro, y tener el apoyo de alguien que esté en este sector y demás puede, puede venir bien. Entonces, al final hay que ser humildes, hay que tener actitud de aprendiz, ¿sabes? Estar dispuesto a explorar nuevos caminos, ¿entiendes? Si te quedas no sé, toda tu vida en la plataforma no sé, de trading retail y demás, pues bueno, a lo mejor con el tiempo puede que tus estrategias pierdan efectividad o lo que sea. Pero bueno, ya te digo que es un aprendizaje continuo y hay que estar dispuestos a evolucionar y a aprender. Bueno, no tiene nada que ver el tipo de sistemas que yo hacía al principio cuando empecé mi carrera con lo que estoy haciendo a día de hoy. Entonces, es decir, ahora mismo ya estoy haciendo a nivel de investigación, estoy intentando incorporar técnicas de aprendizaje reforzado, intentar introducir mediante procesamiento del lenguaje o sea, procesamiento natural del lenguaje información procedente de fuentes textuales, bien sea de noticias o de Twitter, a mis sistemas, etcétera. Entonces, esto es un no parar, es una evolución continua y como los dinosaurios, el que no se adapte, pues, o el que no evolucione, no sobrevivirá. El mercado es Esparta, como dice mi buen amigo Roberto Marcos. Ajá. Así que es así, ¿sabes? Hay que estar dispuestos a avanzar, a progresar y a evolucionar y sobre todo, bueno, pues eh, a colaborar también, ¿sabes? Con gente pues, que a lo mejor uno no puede pretender saberlo todo, pues yo qué sé, eh, te puedes especializar más en una parte, a lo mejor otra persona que se especialice más en gestión de riesgos, otro en inteligencia artificial, otro en ingeniería de software. Y es la manera, pues, también de escalar este negocio y hacer bueno, que crezca. Entonces, porque, bueno, cada vez va a ser más difícil competir y, como te comentaba,
yo hace años, cuando empecé aún iba encontrando alguna pepita de oro, pero ahora es que es todo polvo, polvo, y tienes que combinar mucha información e intentar explotarla de forma lo más eficiente posible. ¿Cómo te mantienes actualizado? Porque entiendo que no tenéis un periódico de traders de alta frecuencia en donde puedas ir y ver las novedades del día, ¿no? Entiendo Pero que... bueno, hay una revista estupenda donde he empezado yo recientemente a escribir, así que nada, bueno, ahí eso es una fuente, ¿no? No Bueno, sé yo no procuro sé a qué ya, revista te refieres, Carlos, no sé a qué revista, para que sí, no... Es para trading, por supuesto, por supuesto. Y Ujú. luego yo, aparte de eso, a ver, yo decidí, yo decidí en 2000, bueno, antes de la pandemia ya lo había decidido, pero bueno, por el tema de la pandemia lo pospuse y decidí cambiar de aires, dejar España y yo, bueno, pues actualmente soy residente en Emiratos Árabes Unidos, más que nada porque quería irme a un gran centro financiero, porque al final nuestra industria, el mundo quant, a nivel profesional, etcétera, eh, está en las grandes plazas financieras y por desgracia España no lo es. Básicamente donde más se mueve es dentro de Estados Unidos eh, sería Chicago, Nueva York, Miami también un poco, alguna ciudad de la costa este también, en plan en Charlotte también hay algo de industria quant. Y luego en Europa estaría en Londres también en Ámsterdam, en Suiza, Luxemburgo también. Y después ya me voy yendo hacia el este, ya tendríamos las plazas de Dubái, Arabia, y, Dubái y Abu Dhabi, y luego tendríamos Hong Kong y Singapur. Entonces son los grandes centros financieros donde, bueno, pues, la industria quant es realmente importante. Entonces, bueno, para mí era importante venirme a este lugar del mundo, ¿no? Para estar cerca de empresas de este sector, donde puedas intercambiar experiencias y conocimientos con el mundo anglosajón y demás. Piensa que, por ejemplo, en Dubái, yo personalmente empecé además en tema de TradFi, o sea, finanzas tradicionales o activos financieros más tradicionales, en plan acciones y futuros sobre índices y materias primas y demás. Y desde el 2020-21 me he ido moviendo más al mundo cripto. Pienso que es el futuro, aunque bueno, durante muchos años van a seguir coexistiendo el mundo fiat y el mundo cripto. Pero bueno, decidí venirme influenciado por venirme yo, se han venido todos los grandes exchanges cripto. No, es broma, es broma. Es curioso, sí, pero luego sucedió que, por ejemplo, Binance se estableció aquí también, OKX, y hay varios exchanges cripto importantes que tienen su sede central aquí. De hecho, bueno, el otro día leí, no sé si era cierto, porque no lo he contrastado, que el 30% o más del 30% de la cripto, o sea, la custodia cripto está aquí en Dubai. Entiendo que la mayoría será por el tema de que como Binance está aquí, Ujú. pues será ese el motivo, bueno, y, bueno, Binance y otros exchanges importantes están aquí, entonces, bueno, pues ese será uno de los principales motivos. También hay algunos grandes inversores, etcétera, pero bueno, Ujú. es uno de los motivos también por el estar aquí. Entonces, bueno, eso me ayuda a estar en una comunidad que, digamos que, porque en España sí que hay, sobre todo gracias a RoboTrader y, bueno, pues a iniciativas como la tuya, sí que hay una comunidad, pero es una comunidad a veces un poco más en plan retail o en plan aficionado. A nivel profesional es más complicado. Qué interesante. Decías antes, Carlos, que ahora es más fácil que antes, me decías, luego te explicaré por qué, que alguien se acerque al trading de alta frecuencia. Me ha parecido que comentabas, ¿por qué ahora es más fácil que antes? ¿Qué facilidades hay? Si alguien nos está A ver, escuchando y dice, oye, me interesa el sí, tipo de trading que hace Carlos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué tiene que hacer? sí, mira, te comento. A ver, con la aparición, sobre todo el motivo de eso es la aparición
el tema de cripto, ¿vale? Em, Obviamente antes, en el mundo de las finanzas tradicionales, el tener acceso a datos a nivel de libro de órdenes, pues era, o sea, era carísimo. Bueno, y sigue siendo carísimo, ¿sabes? Luego, por otro lado, para ser competitivo en trading de alta frecuencia, en, en, en acciones, o sea, en finanzas tradicionales, necesitas tener un colocation en un exchange, bien sea en el CME o en Eurex, etcétera. Si no, bueno, pues hombre, puedes hacer algún apaño, pero no vas a poder realmente competir contra los grandes institucionales que están allí metidos. Entonces, claro, eh, hay partes de una desventaja muy grande. Entonces, a pequeño nivel, hay muchas más barreras de entradas. Con la aparición de la cripto, no es nada difícil hoy tener acceso de ciertos exchanges a tener acceso a información, a datos de calidad, tanto, o sea, históricos de calidad a nivel de libro de órdenes, que es fundamental para nosotros. Luego, pues no requieres un colocation, simplemente con saber más o menos en qué zona está, está el exchange con el que quieres trabajar, pues poner un servidor que te dé pues, una latencia que sea en milisegundos similar de ese entorno, pues eh, con eso ya es suficiente, no necesitas más. Luego hay otro fenómeno que, por ejemplo, a ver, sí que hay empresas profesionales que están moviendo mucho capital, etcétera, en el mundo cripto y demás, pero todavía los grandes, por temas legales o temas de regulación y demás, no están, ¿sabes? La muy gran, la gran banca de inversión, etcétera, no está todavía metida, ¿sabes? Entonces, eso provoca que todavía pues, haya más ineficiencias en ese, o sea, ineficiencias que todavía son explotables. Yo no sé el día que pasa, o sea, el día que entre, yo qué sé, Goldman Sachs, por decirlo de alguna manera, hacer operativa en cripto a saco, yo no sé lo que sucederá, ¿sabes? Probablemente sea un cambio drástico y muchas oportunidades que hay ahora a lo mejor no existen, pero bueno, mientras se pueda, pues adelante. Por tanto, la regulación no es buena para el trading de alta frecuencia, podríamos decir. A ver, la regulación es buena. O sea, si por ejemplo alguien te hace, o sea, si trabajas con un exchange pirata, ¿sabes? Como dice Sergi, de alguna isla de estas raras o similar, pues tienes un problema porque probablemente te estén haciendo front running o la información del libro de órdenes sea falso. Pero bueno, ¿entiendes? Mientras sea un exchange honesto y fiable, pues bueno, se puede trabajar. A ver, la regulación, a ver, yo no digo que sí, que sea mala. El problema son, sobre todo, dentro del mundo, vamos a decir, centralizado de finanzas tradicionales, al final el problema son las barreras de entrada. Al final, claro, es que un colocation en el servidor con una FPGA en Aurora o sea, en el Exchange en concreto, lo que sea, o en el centro de datos de un exchange en concreto, no tiene un coste que no lo puede asumir una startup como por ejemplo nosotros o un trader retail. Sin embargo, en este tipo o sea, al aparecer el tema cripto, sí que nos ha permitido acceder a este tipo de operativa, aunque sea con menos medios, pero a lo mejor sí con ideas nuevas, ideas frescas y bueno, y con más ganas. Interesante. Yo no sé, Carlos, si hemos hablado un poco, ¿no? Un poco de todo el tema de todo el sector este en el que te mueves. ¿Alguna tendencia a futuro que veas, algo a tener en cuenta, algo que creas? Pues mira, ahora el sector está yendo por aquí. Nos estás hablando del tema cripto, pero no sé, un nuevo tipo de enfoque de creación de modelos o un nuevo tipo de tecnología o un nuevo tipo de, pues, incluso mercado emergente de algún tipo, ¿no? Algo que veas tú que puede pasar a futuro con tu sector, trading de alta frecuencia.
Pues es difícil, ¿sabes? Yo, aparte de la faceta de gurú, tampoco se me da muy bien, lo reconozco. Yo soy más de analizar datos y poco más. No, bueno, no te sabría decir. Yo sé que la tendencia es que vamos cada vez a mercados donde pues, es es más complejo el obtener rentabilidad con métodos más tradicionales y donde va a ser más importante el ser capaz de combinar distintas fuentes de alfa o distintas fuentes de poder predictivo de alguna manera. Entonces, bueno, pues como yo creo que como cualquier otro sector, todo se va si ya hoy en día no sé, en el Nasdaq creo que el 90% de las órdenes entran por medio de sistemas, yo creo que la tendencia es todavía a más tecnología, a más ciencia de datos, a más inteligencia artificial en los mercados financieros. Y es Ujú. decir, a ver, pero no solo en los mercados financieros no dejan de ser una aplicación más tecnológica. Estamos viendo esa evolución en todos los ámbitos. De hecho, bueno, no sé, por ejemplo, Amazon ya está haciendo pruebas con robots de tipo humanoide en sus almacenes para el tema de logística, ¿entiendes? Entonces, al final, si eso se produce a nivel logístico, ¿qué no pasará o sea, los mercados financieros no va a ser una realidad ajena a la evolución tecnológica que a veces la verdad que lleva una velocidad de vértigo porque el crecimiento es exponencial. Yo incluso que estoy metido en el mundo tecnológico, hay días que me levanto y me siento, bueno, que no me dan las horas para estar al día y demás, porque ya te digo. Entonces, por eso yo creo que vamos a tener que ir a una, o sea, a una mayor especialización, o sea, cada uno vamos a intentar tener que especializarnos un poco más pues, de alguna manera intentar compartir conocimiento en pequeños equipos, porque si no o sea, la verdad que el conocimiento, o sea, que el crecimiento de todo esto es exponencial y una persona sola no es capaz de todo. Entonces, pero yo creo que un equipo de 3 4 personas a nivel de trading algorítmico o sea, haciendo las cosas bien, puede ser demoledor. ¿Entiendes? En el sentido que si son capaces de alinearse y cada uno dedicarse a algo en concreto, puede ser muy efectivo. Interesante. No, sí, es un poco la visión que yo tengo. Porque ya te digo, el conocimiento está avanzando con estos temas de inteligencia artificial y demás, está avanzando a tal velocidad que yo creo que es conveniente, ¿sabes? El intentar especializarse un poquito más e intentar formar equipos. Qué bueno. Ya, Carlos, de las últimas preguntas, aunque podemos seguir hablando, no sé, de algún proyecto, conocer un poco más lo que haces. Te decíamos en la presentación que ganaste en el 2018 la competición RoboTrader, batiendo el récord absoluto. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la estrategias, sistemas que utilizaste en esa competición? ¿Qué activos operaste? No sé, algo Sí, que... pues mira, por ejemplo, sí, le tengo mucho cariño porque el sistema que utilicé era un sistema de reversión a la media, ¿vale? Sobre acciones en, en el, en el del Nasdaq. Eran Ujú, acciones especialmente tipo Tesla, tipo Netflix, un poco acciones que tenían alto volumen, pero alta volatilidad a la vez. ujú. Entonces, bueno, noté que había unas ciertas ineficiencias bueno, pues era una estrategia en ticks, en barras de ticks que explotaban, ya te digo, una reversiones a la media. Un poco parecido, no es muy diferente la estrategia de pares esta que hago. Lo que pasa es que, bueno, la estrategia de pares al final lo que haces es crearte un activo sintético, que sería el spread, al final, que es una serie de datos estacionaria,
¿vale? O sea, convertir dos activos que a lo mejor son incluso tendenciales o tienen un comportamiento tendencial, convertirlo en una serie de datos estacionarios que le puedes aplicar regresión a la media. En este caso, ya estas acciones por sí, claro, en barras de ticks, en time frames muy pequeñitos, tendían bastante a la reversión a la media, o sea, hacer movimientos muy bruscos hacia un lado y corregirlos rápidamente. Y, y mediante un canal, o sea, utilizaba para como zonas de entrada unos canales porcentuales, ¿sabes? Bueno, hay muchos Ujú, tipos de canal, de bandas, ¿sabes? Hay ujú, bandas de Bollinger, de ujú. Donchian, etcétera. En este caso yo utilizaba canales porcentuales de desviación con respecto al precio, al precio, al precio actual y, y como punto añadido, mm, que tenía este tipo de estrategias es que no, que yo es algo que utilizo bastante, que es en no utilizar todo el capital de golpe en un trade. Si, por ejemplo, imagínate, tienes una estrategia y, y, y dices, bueno, le asigno, o sea, voy a operar un sistema con 100 acciones de Apple. Y mucha gente lo que hace es te da entrada y 100 acciones de Apple. Pues no, este sistema lo que era buscando puntos de entrada y mientras se cumplían las condiciones de entrada, él iba metiendo capital. O sea, esto se parece un poco a, por ejemplo, esto viene derivado un poco de las estrategias de market making, donde tú tienes un inventario, se le llama así, se llama inventario, y vas colocando órdenes. ¿Eh? Y en caso que tú ya estés totalmente, o sea, ya te hayas ya hayas puesto todas tus, o sea, ya el capital que tenías asignado a la estrategia, ya lo hayas colocado en el mercado, ya tienes que ir buscando cómo salir, ¿sabes? Ir quitándote. Entonces, era un poco esa idea. Eso mismo lo estoy aplicando en la estrategia de pares. Por ejemplo, no entro con todo no me da entrada y entro con todo, sino que hay distintos niveles de entrada y en función a ellos pues se va colocando capital, porque si no, sobre todo cuando en caso de que la estrategia está preparada para gestionar capitales más altos, ¿no? Entonces, si tú, yo qué sé, imagínate que tengas 1 millón bajo gestión o cantidades superiores y entras con todo de golpe, vas a barrer el mercado y probablemente tu estrategia deje de ser efectiva. Entonces, eh, al final, son este tipo de estrategias, sobre todo este tipo de reversiones a la media, son fenómenos que se producen durante un cierto periodo de tiempo. Durante un cierto periodo de tiempo que se produce, que un activo se desvía de su cotización por algún tipo, porque alguien ha entrado muy fuerte o porque por alguna pequeña noticia o por propia aleatoriedad de la cotización del activo y a lo mejor esa desviación te dura un tiempo. Entonces, en ese tiempo, si tú tienes que ir, vamos a decir, entrando poco a poco para no afectar de golpe o sea, tienes que entrar de forma distribuida o de forma escalonada para que tu paso por allí se note lo menos posible y que la ventaja siga existiendo y poderte aprovechar de ella. Qué bueno, qué bueno. Pues Carlos, yo no sé si aquí el miedo que me da a veces con algunas entrevistas, como por ejemplo la tuya, es no hacerte las preguntas adecuadas o no llegar al nivel de conocimiento, ¿no? Y hacerte las preguntas apropiadas para poder extraerte todo el Bueno, bueno. conocimiento que tienes, ¿no? ¿Hay alguna Bueno, pregunta súper técnica que te haría un entrevistador súper inteligente y súper avanzado en trading de alta frecuencia que no te he hecho y tendría que haberte hecho? bueno, yo soy un humilde, un humilde aprendiz de los mercados, o sea, no, bueno, no sé. Eh, ¿Alguna pregunta súper avanzada que un súper entrevistador te haría? Dímela si quieres o déjame, escríbela y te la hago y así quedó bien. eh, pues, pues yo creo que has Vale, hecho todas las lo has preguntas hecho. Venga, que perfecto. están muy bien hechas. No veo.
no veo, no sé, nada que nos haya podido quedar por el tintero. Yo qué sé, pues puedes preguntar si quieres, oye, ¿qué formación puedes recomendar ¿Qué o qué formación libros o ese tipo qué de cosas? formación puedes recomendar, Carlos? Esto va a ser y todo, ¿eh? No corto nada, ¿eh? Así que esto, ¿qué formación, qué libros? A ver, bueno, yo siempre recomiendo de dónde he venido, recomiendo pues, el curso experto de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Si Eduardo me está escuchando, que es el profesor que lo organiza, te mando un saludo desde aquí. Y nada, que o sea, es de la poca, o sea, en castellano es de la mejor formación que podéis encontrar. Yo también he hecho el, el Expert Program en Algorithmic Trading de Quant Insti. También tiene material interesante, o sea, tiene profesores que son Son muy buenos. colaboradores de Ispa Trading y de Método Trading también. Sí, sí, sí. Sí, pues luego también hay distintos programas en universidades anglosajonas que pueden estar muy bien, pero bueno, eh, normalmente, bueno, está muy bien, pero bueno, hay que desembolsar ahí, o sea, el precio ya es un poco menos accesible para todos los públicos, algunos de ellos pueden costar a lo mejor 20.000 euros la matrícula o similares, y básicamente, luego es lanzarse un poquito, ¿sabes? Dedicar tiempo. El mundo de los mercados es duro en el sentido en que eh, yo siempre suelo decir que es la forma más difícil de ganar dinero fácil. Porque tú puedes invertir mucho tiempo en una estrategia o en un estudio, o lo que sea, y al final te va a servir para nada o para perder dinero, ¿entiendes? Entonces es un poco desagradecido en ese sentido. Si tú mañana, yo qué sé, eh, y a lo mejor has hecho un trabajo excepcional, pero bueno, no tienes, pero el día de mañana cambia el mercado o la ventaja estadística que pretendías explotar ya no está vigente, pues entonces tienes un problema. Entonces, pues es desagradecido en ese sentido. Entonces, realmente te tiene que apasionar el mundo pues, de la ciencia de datos, analizar datos, etcétera. Te tiene que gustar pues, programar. Tienes que ser un poco inquieto en ese sentido. Pues lo que tienes que hacer es eso, leer, mirar papers, intentar documentarte todo lo máximo posible, intentar intercambiar información pues que con gente de tu sector, hacer amigos y demás. Hay un montón bueno, hay grupos muy interesantes de trading algorítmico, por ejemplo, Roberto Rubertacho pues tiene algunos, así Ujú. que pues, cualquiera es bienvenido. Y nada más, y en cuanto a libros, pues bueno, yo siempre suelo recomendar, uno de los que primero leí y que más me gustó fue el de Cave Fishing, espera que no me acuerdo ahora mismo, sí, Building Reliable Trading Systems. Ese fue uno de los primeros libros que leí. Luego también el de Trading Systems de Emilio Tomasini, también me gustó mucho. Ujú. Y luego, pues hay un montón. Para mí no existe el libro así, el libro supremo, sino que, bueno, hay muchos libros buenos, tanto de Larry Williams, como de Larry Connors, de Ruggiero, de Howard Bandy, etcétera. Luego, sí me gustaría hacer una mención especial a tres libros, ¿vale? Este es el de Perry Kaufman, el de Trading Systems and Methods, ¿vale? Este, bueno, pues Academia, es un libro decíamos, ¿no? absolutamente, lo recomendó Sergi, yo creo. Este libro es enciclopédico, o sea, es un tocho de más de 1.000 páginas, ya va por no sé qué edición. Es un libro que a mí me parece imprescindible. Luego, pues hay que barrer, hay que ser patriota, aunque estemos
en el extranjero hay que ser patriota, ¿eh? Y no puede faltar el libro de Marcos López de Prado, ¿vale? Ajá, El Advances in Financial Machine Learning, ¿vale? Por cierto, él es profesor aquí en Abu Dhabi, ajá, así que si nos está escuchando le mando un saludo también. Y también es un libro, yo creo que muy interesante, y sobre todo en estos tiempos en los que la inteligencia artificial nos va a inundar, yo creo que es una muy, muy buena entrada para aplicar este tipo de tecnología en los mercados. Y luego, pues, si alguien se quiere interesar un poco en el mundo del trading de alta frecuencia, este libro de Irene Aldrich es realmente interesante y yo lo recomiendo. Lo recomiendo plenamente. Trata pues, del tema de microestructura de mercado, etcétera, ¿sabes? Un poco qué capacidad. Porque una de las preguntas típicas que te hace es qué capacidad tiene, o sea, sobre todo cuando que es muy fácil, cuando tú operas con poco capital, pues pasas desapercibido por los mercados. Pero cuando ya quieres gestionar o tú ambicionas gestionar una gran cuenta, pues como por ejemplo Sergi Sánchez, que ya se está acercando a 10 millones de euros, etcétera. Entonces, la típica pregunta que hacen, ¿y cómo es de escalable tu estrategia? Porque a lo mejor igual has encontrado una ventaja, pero estás operando en chicharros, ¿sabes? Que son totalmente ineficientes, y entonces, claro, ahí te va muy bien, pero luego, a la hora de la verdad, en cuanto subes un poco de capital, se acabó, ya no da más de sí. Entonces es una pregunta muy, 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 muy típica, hasta dónde puedes tú, hasta dónde es escalable tu estrategia. Y por ejemplo, para cosas así, un poco más de detalle fino, es interesante. qué bueno, qué bueno. Pues Carlos, ha sido un placer hablar contigo, aprender un poquito más de esa faceta de mercado quizá menos conocida, ¿no? Ese tipo de acercamiento al trading y desde luego ha sido un placer. Espero que haya sido también para ti un placer. No, por supuesto, por supuesto. Ha sido, nada, he disfrutado mucho hablando de lo que más me gusta. Y nada, pues aquí estamos para compartir conocimientos, para compartir experiencias y nada, a tu disposición para seguir escribiendo en ISPA Trading cuando quieras y cuando la inspiración nos alumbre y nos permita y, eh, venir con alguna idea nueva, alguna idea fresca que pueda pues, aportar valor a la comunidad. Bueno, al final yo como siempre digo, nosotros no somos o sea, ni tú ni yo somos ningún gran banco, ni similar, entonces bueno, pues entre todos poniendo un pequeño granito de arena, pues seguiremos creciendo y seguiremos avanzando. Pues te tomo la palabra, ¿eh? Quedas invitado para seguir escribiendo en Ispa Trading y como siempre, Carlos, un fuerte abrazo. Otro, oye, y estás invitado a venirte a Emiratos cuando quieras. Te tomo la palabra también, ¿eh? Un abrazo. Vale, vale. Venga, Ahora. nos vemos. Chao.